Bienvenidos cada uno de ustedes a este discipulado. Estamos hablando acerca del reino de nuestro Señor. Y el día de hoy vamos a abordar un tema importantísimo. Hemos hablado de los métodos que no debemos ocupar para abordar la escritura. Hemos hablado de que no podemos abordar la escritura como que si fuera una enciclopedia, que no debemos ignorar la cultura y el lenguaje en el que fue escrito. No podemos aplicar un método como el dispensacionalismo para entenderla porque vimos que queda muy sesgado, como que si Dios comenzara en cada periodo o en cada dispensación como que si fuese borrón y cuenta nueva. Y hoy vamos a aprender cuál es la metodología correcta. Y la metodología correcta, lógicamente, la misma escritura nos va a decir de qué se trata. Vamos a leer la escritura y luego oramos y pedimos la bendición del Señor. Saludamos también a los hermanos que nos están sintonizando a través de las redes sociales. San Mateo 6:33 dice la escritura: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Esa es la importancia que tiene el reino de Dios para nuestras vidas, o la importancia que el Señor quiere que el reino del Señor tenga para cada uno de nosotros. Oramos. No se olvide siempre que oramos, pedimos revelación de parte de nuestro Dios para entender, comprender las Sagradas Escrituras. Bendito y soberano Dios, te adoramos esta noche. Te pedimos, Señor, siempre la intervención de tu Santo Espíritu para abordar tu palabra de manera, Señor, que la podamos comprender. Así como abriste el entendimiento de aquellos discípulos que iban camino a Emaús, así como abriste el entendimiento de aquellos, Señor, que por miedo estaban encerrados y tú te les apareciste. Ayúdanos a nosotros también, Señor, a quitar de nuestros ojos espirituales cualquier impedimento para que tu palabra nos sea revelada. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, tiene que haber entonces un método correcto para abordar las Sagradas Escrituras, y eso es importantísimo porque de otra manera caemos en conclusiones equivocadas. Vamos a hacer un repaso de manera global de cómo se estudiaba o cómo se esperaba en el Antiguo Testamento, cómo se abordaba el tema de las Escrituras. Y también vamos a hablar en la segunda parte de esta clase, vamos a abordar cómo se abordaban las Escrituras en el Nuevo Testamento. Y vamos a ir a ver algunos pasajes para poder entender y concluir al final de la clase cuál es la metodología correcta para estudiar las Sagradas Escrituras. Veamos lo que decía Moisés acerca de la palabra, acerca de la ley, acerca de las Escrituras, la palabra revelada hasta ese momento. Deuteronomio 27 del 1 al 3 dice su palabra: ordenó Moisés con los ancianos de Israel al pueblo diciendo: guardaréis todos los mandamientos. Ve que no hay cosas parciales, que del 1 al 2, que del 5 al 7, todos los mandamientos que yo os prescribo hoy. Y el día que pases el Jordán a la tierra que Jehová tu Dios te da, levantarás piedras grandes y las revocarás con cal y escribirás en ellas todas las palabras de esta ley. Todas las palabras de esta ley. O sea, no hay manera de sesgarla, de dejar algo por fuera, de ignorar, de concentrarnos solamente en las partes más importantes, como a veces hacemos como cristianos, que solo nos gustan los versículos donde están las promesas, y a veces son promesas sacadas de contexto. El Señor, Moisés le está diciendo al pueblo, cuando crucen el Jordán, tienen que escribir en estas piedras todas las Sagradas Escrituras reveladas hasta este momento. Y dice: y escribirás en ellas todas las palabras de esta ley, cuando hayáis pasado para entrar a la tierra que Jehová tu Dios te da, tierra que fluye leche y miel, como Jehová Dios de tus padres te ha dicho. ¿Cuánto de la Escritura tenían que escribir? Todo, absolutamente todo. No podían ignorar el tema del Edén, como se ignora hoy día, porque no se entiende
el reino del Señor, no podían ignorar el libro de Éxodo, la vida de Abraham. Todo tiene un significado profundo en la revelación divina para nosotros. Veamos el mismo Dios que ordenaba el Señor cuando le dijo a Josué, Josué 1:8, pasaje muy conocido: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Y lo dice el libro, los rollos de la ley están en los originales. Sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. O sea, aquí no hay segmento de la palabra que debemos ignorar, no hay parte de la palabra que no sean importantes, así sean genealogías, así sean cuestiones que parecen tediosas para nuestra cultura. Todo lo que está revelado es sumamente importante. Y le dice el Señor a Josué, tenés que escudriñarlo todo y tenés que guardarlo todo. O sea, en otras palabras, esto es una sola pieza de revelación. Aquí no hay tales de, mira, solo concentrate en el libro de Éxodo, solo concentrate en el libro de Génesis. Tenés toda la revelación para ponerle atención, para guardarla. Esto es Dios hablándole a Josué. Miremos otros pasajes. Josué mismo, cuando él ya ha cruzado el Jordán, después de esto, leyó todas las palabras de la ley, las bendiciones y las maldiciones. No solamente las cosas que son agradables a nuestros oídos, también las que parecen que son desagradables, son parte importante de la revelación de nuestro Dios. Toda la Escritura, conforme a todo lo que está escrito en el libro de la ley. Y dice, no hubo palabra alguna de todo cuanto mandó Moisés que Josué no hiciese leer delante de toda la congregación de Israel y de las mujeres, de los niños y los extranjeros que moraban entre ellos. ¿Dejaron alguna porción de las Escrituras sin leerla en voz alta al pueblo? No. ¿Por qué? Porque toda la revelación hasta ese momento tiene una sola historia que contarnos. Y lógicamente, si los primeros libros son una sola revelación, el resto de las Escrituras también lo van a hacer. Josías, un rey en Israel, en Judá, perdón, mas el rey de Judá, que os ha enviado a consultar a Jehová, esto es la profetisa Hulda, que habían llegado a consultar qué iba a pasar con la nación, y especialmente le estaba pidiendo qué iba a pasar con ellos, ¿verdad? Porque sabían que se habían alejado de los mandamientos del Señor. Mas el rey de Judá que os ha enviado a consultar a Jehová, así le diréis: Jehová, el Dios de Israel, ha dicho así: por cuanto oíste las palabras del libro. Cuando encontraron en el templo que lo estaban remodelando, encontraron los libros de la ley y se lo dieron a los encargados, y los encargados se lo leyeron al rey. Y el rey se llenó de mucha ternura. En otras palabras, le puso atención a la palabra, tuvo discernimiento en lo que significaba la palabra. Se dio cuenta que lo que el pueblo estaba haciendo no era la voluntad de Dios, que lo que sus antepasados estaban haciendo no estaba conforme a los planes de Dios. Y tu corazón, le dice el Señor, se conmovió, y te humillaste delante de Dios al oír sus palabras sobre este lugar y sobre sus moradores, y te humillaste delante de mí, y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia. Yo también te he oído, dice Jehová. Miren la importancia que tiene la palabra para nuestras vidas. No solamente los versículos que nos gustan, no solamente donde están las promesas, no solamente donde se habla de la respuesta divina. El Señor quiere que entendamos toda la Escritura. Y toda la Escritura, hay cosas que son difíciles en la Escritura de entender, por temas de traducción, por temas de lenguaje, por temas de que no conocemos a profundidad la cultura en la que se está desarrollando, en la que se desarrolló la revelación de las Escrituras.
pero por lo menos debemos tratar de entender cuál es el mensaje principal que dejan las Escrituras al estudiar de cabo a rabo la revelación de nuestro Dios. Y he aquí, dice, yo te recogeré con tus padres y serás recogido en tu sepulcro en paz, y tus ojos no verán todo este mal que yo traigo sobre este lugar y sobre los moradores de él. Y ellos refirieron esta respuesta al rey. El rey se compungió de corazón al saber de parte de Dios la revelación escrita de parte de Dios, que él ni toda la nación ni los antecesores de él estaban haciendo la voluntad de Dios, porque ni siquiera las escrituras tenían, las encontraron ahí en el templo, ni siquiera porque las andaban buscando, sino que las hallaron por casualidad. Pero ese es el peso que tiene la palabra en nuestras vidas, el peso que le da el Señor a Josué. No se apartará. Hay una sola manera, le dice el Señor, de que todas las cosas te salgan bien. Y acordémonos que Josué tenía la enorme tarea de meter a la nación de Israel, conquistar a 7 naciones que eran más grandes y más poderosas que la nación de Israel. Gente que no estaba acostumbrada a hacer la guerra y contra gente que sí estaba acostumbrado, con grandes ejércitos, con mejores materiales para hacer armas. Y Josué recibió de parte de Dios y le dice al Señor: no vayas a descuidar la meditación en el libro de la ley, todo el libro de la ley, no las partes que te gustan y no, como a veces hacemos los cristianos, ¿verdad? A veces pensamos que la escritura es como leer el periódico. Esta noticia me gusta, estoy interesado en esto no me gusta, no quiero ver esto, no quiero ver aquello. Pero todo lo que está ahí revelado en la palabra es importante para nuestras vidas. Miremos otro ejemplo, el mismo rey David. Mire, él es el escritor del Salmo 1, este salmo que hasta los niños de escuela dominical hacemos que se lo aprendan de memoria. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Mire el contraste que hace David con respecto a aquel que dedica su tiempo a escudriñar las Escrituras. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. ¿Qué hizo que una persona no cayera en semejante ambiente, en un ambiente de burladores, en un ambiente de malhechores, en un ambiente de gente que no hace el bien? Aquí está el contraste. Y dice, versículo 2, sino que en la ley de Jehová, en toda la ley del Señor, está su delicia. En otras palabras, escudriñar la palabra para nosotros debe ser una delicia. ¿Por qué no es una delicia? Primero, porque no comprendemos el significado profundo que tienen las Escrituras. Pero cuando entendemos de qué se trata esta revelación divina para nuestras vidas, estamos hablando de que ese Dios, creador de los cielos y de la tierra, está dándonos a conocer su voluntad. ¿Qué es aquello que le agrada? ¿Qué es aquello en lo que no va con la naturaleza de Dios? Y nosotros que buscamos su rostro debemos evitar caer en semejantes errores. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, su deleite. Y en su ley medita de día y de noche. Esto no es un asunto temporal. Esto es un asunto, ¿sabe que la Escritura no fue hecha para leerse en un año? Como muchas veces hemos pecado nosotros de querer leerla en un año, ¿verdad? Y a veces nos toca hasta 7 capítulos en un solo día. ¿Y qué aprendimos? Nada, porque la carrera es a estudiar, a leer la palabra más que a poner nuestra mente, nuestro corazón en tratar de entender la revelación del Señor. Y dice de día y de noche. ¿Qué significa? Que todos los días de nuestra existencia debemos estar cerca de la palabra del Señor. Que sea un deleite, que sea una delicia para nuestras almas ir a la palabra del Señor. Que no sea una carga para nosotros al hacer nuestros devocionales, que no sea una carga para nosotros el escuchar la palabra del Señor, sino que sea un deleite, que sea de gozo para nuestras almas, que sea un refrigerio para nuestros corazones,
el escuchar la voluntad de Dios, el escuchar la voz. Más cuando en este mundo hay tantas voces que hablan y dicen y afirman cosas que están en contra de la voluntad del Padre Celestial. Con mucha mayor razón debemos escuchar la voz de nuestro Dios en su palabra, la revelación de nuestro Dios en su palabra. Y dice, esta es la bendición del que se deleita en la palabra del Señor. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Yo no sé si ya se empezaron a dar cuenta de dos cosas que son bien común en las diferentes lecturas de la Biblia que hemos tenido. Primero, que el Señor quiere que no hagamos sesgos en su palabra. Hay cristianos de años que lo único que leen es proverbios y salmos. Pero eso hasta la gente del mundo los lee, fíjense. Yo he conocido gente que lee los salmos y no es cristiano, no asiste a una congregación, no ha entregado su vida al Señor. Y ya vemos cristianos que solamente nos hemos quedado con proverbios y con salmos. Y todavía hay un montón de palabras que no conocemos. El Señor no quiere que nos quedemos nada más con unas porciones de las Escrituras. Él quiere que entendamos toda la revelación que Él ha puesto en su palabra, porque es de bendición para nuestra vida. Porque esa es la manera como Dios tiene para revelarse a nosotros. Segundo punto, que es un factor común, que hay bendición, hay prosperidad en dedicar tiempo a reflexionar, a meditar en la palabra de nuestro Dios. Se lo dijo el Señor a Josué. No le dijo, mira, Josué, podés hacer, si haces 5 de 10 cosas, entonces vas a tener éxito en los desafíos que vas a tener para conquistar. Solo le dio uno. Solamente así las cosas que emprendas te van a salir bien y vas a prosperar. La palabra de Dios tiene debe tener una importancia fundamental en la vida nuestra. Mire si no, un salmista, el que escribe el Salmo 119. El Salmo 119, amados, es una alabanza prácticamente a lo que significa la palabra del Señor. Hay cosas que nosotros, por nuestra cultura o porque no hemos sido formados bien, las sentimos como que si fueran cargas. Para un natural, a quien se le entregaba, se le instruía en la ley del Señor, para esta persona era una bendición. Mire cómo lo pone. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras. Cuán dulces son tus palabras. Porque hay que saber entender que ese Dios soberano, y déjeme contrastarlo con otras culturas. Las otras naciones adoraban a otros dioses que tenían que andar adivinando cuál era la voluntad de esos dioses para sus vidas. Y la gran bendición que tiene la nación de Israel es que ellos conocen plenamente, no tienen que andar adivinando por qué ese Dios, creador de los cielos y de la tierra, se da a conocer a través de su palabra. Él da a conocer sus propósitos, Él da a conocer sus planes, Él da a conocer su voluntad, Él da a conocer cómo nosotros podemos recibir su bendición haciendo y obedeciendo lo que está contemplado en su palabra. Amén. Por eso es importante no sesgarla, por eso es importante no quedarnos nada más con las porciones que nos gustan, por eso es importante tener un estudio sistemático de toda la revelación para poder discernir qué es la voluntad soberana de ese Dios, qué es,
cuáles son sus planes para esta creación que Él mismo hizo. ¿En qué está ocupado ahorita mismo el Señor? ¿Cuáles son las luchas que tiene Dios en este tiempo? ¿Hacia dónde vamos como iglesia? ¿Cuál es nuestro destino final como pueblo de Dios? El Señor quiere precisamente, amados, que las conozcamos, que no seamos ignorantes de esos planes divinos, porque está revelado en su palabra. ¿Preguntas hasta acá, amados? Y tendríamos que pasar prácticamente toda la noche aquí hablando. Por ejemplo, ¿se acuerdan ustedes cuando Nehemías hizo que los levitas leyeran las escrituras? Leyeron todas las escrituras ¿cómo se llama? A la nación de Israel. Y dice la escritura que pusieron el entendimiento, que desde la mañana hasta el mediodía estuvieron escuchando el mensaje. Y cuando entendieron el mensaje se dieron cuenta de lo mal que estaban espiritualmente, de las razones, el por qué los había mandado el Señor al exilio, de qué tan lejos estaban ellos de haciendo su voluntad, y no tuvieron otra alternativa más que ponerse a llorar como niños. Y el Señor no es que quería vituperarlos, no es que quería avergonzarlos, lo que el Señor quería era que conocieran su voluntad. No, el Señor nos, amados, dice la Escritura que el Señor no se encarga, no se goza en hacernos mal, no se goza en castigarnos. Él se goza en bendecir nuestras vidas. David decía, alaben conmigo al Señor, dice, porque Él ama la paz de su siervo. Él ama cuando nosotros estamos en paz. No, el Señor nos debe ver como raros, ¿verdad? Cuando estamos atribulados, cuando estamos afanados, cuando andamos porque no estamos confiando plenamente, oyendo la voz de Dios, sino que estamos oyendo la voz del enemigo o la voz de nuestros propios instintos, creyendo que, ¿cómo se llama?, que esa es la mejor manera de hacer las cosas. ¿Preguntas? Sí, una pregunta. ¿Por qué nuestras Biblias evangélicas no toman en cuenta los libros apócrifos? Porque los que hicieron el canon se dieron cuenta de que hay libros que son históricos, pero que no son directamente inspirados por el Señor. Tienen su importancia como cualquier libro de historia. El tema de los macabeos tiene su importancia, pero no tiene el peso de la revelación de Dios como la tienen los libros que sí están en el canon bíblico. ¿Por qué no? Porque esos libros no hablan con categoría diciendo así ha dicho el Señor, sino que son libros que se hicieron para salvaguardar algunas tradiciones, para exponer históricamente qué fue lo que aconteció. Que es bueno leerlos, no perjudica el leerlos sabiendo que con la óptica de que no los podemos tomar como que si fuesen la revelación del Señor, como que si fueran inspirados por Dios. Entonces ese cuidado se tomó. Por ejemplo, déjenme hablarles de un hallazgo de no hace muchos años atrás, que se llama el Evangelio de Tomás. En el Evangelio de Tomás, los que lo han estudiado dicen que fue escrito ahí como por el año 200, 300 después de Cristo. Más o menos similar a los otros evangelios que tenemos o al libro de los Hechos que tenemos en las Sagradas Escrituras. Ese es el problema, que hay cosas que contienen ese evangelio, pseudo evangelio, que sabemos de primera mano que el Señor no pudo haber dicho semejante cosa, conociendo la verdad. Por ejemplo, ¿verdad? Dice en ese evangelio de Tomás que el Señor reunió los apóstoles, reunieron al Señor y vieron que la única mujer dentro de todo el grupo que tenía más o menos la posibilidad también de hacer un apóstol era María Magdalena. Entonces dice ese evangelio, ¿verdad?, que se reunieron con el Señor y el Señor le dijo a ellos, no se preocupen,
que yo a ella la voy a transformar en un hombre. ¿Ustedes creen que conocen el Evangelio? ¿Creerían que eso, que Jesús pudo haber dicho semejantes palabras? No, definitivamente no. Pueden creer, que lo dice también ese Evangelio de Tomás, que Judas actuó en contubernio con el Señor para entregarlo, o sea, que el Señor estaba de acuerdo con Judas, o lo que los evangelios nos dicen es que lo traicionó. Pues hay cosas que caen precisamente por su propio peso, hay libros que caen por su propio peso, que nos ayudan a entender la cultura del momento, a veces entender algunas palabras, pero no tienen el peso que tiene la inspiración divina. Rey. Estaba viendo ahorita el último capítulo del libro de Macabeos y dice así, y yo termino aquí mi narración, dice el escritor. Si está bien escrita y ordenada, eso fue lo que me propuse. Si es mediocre y sin valor, solo eso fue lo que pude hacer. Y la escritura es perfecta. Jamás va a decir semejantes cosas, exactamente. Jamás va a caer en semejante. Y eso lo que le dice es cero inspiración, es nada más producto de la inteligencia humana, ¿verdad? Que son hechos reales. Sí, hay un montón de hechos reales, los que salen en la prensa, los que salen en el diario, los choques que vemos son hechos reales. Y no por ser hechos reales son ni la voluntad de Dios, ni mucho menos la palabra del Señor, ¿verdad? Amén. Entonces estamos, amados, comprendiendo que la Escritura debemos tomarla de cabo a rabo. Eso es lo que hacían los antiguos, lo que hacía Moisés, lo que hacía Josué, lo que hacía David, lo que hacían los reyes, lo que hacía, Nehemías, lo que hizo Oseas, de cabo a rabo. Lamentablemente, por ese dispensacionalismo con el que fueron educados nuestros pastores, y yo de metido también, cuando mis pastores estaban estudiando en escuela de teología o en seminarios, yo compraba los libros que ellos también, entonces a mí también me llegó lo del dispensacionalismo. Entonces, a raíz de eso, van a escuchar ustedes pastores diciendo, no, es que eso es de la ley. No, es que concentrémonos en la gracia. Y hay incluso pastores que le dicen a sus congregaciones que ni siquiera los evangelios hay que leerlos, sino que hay que concentrarse en las cartas del apóstol Pablo. Usted se imagina si le fuéramos a decir a un Moisés, a un David, que solamente nos quedemos con Génesis, o que solamente nos quedemos con Éxodo, o a uno de los apóstoles que solamente nos quedemos con las cartas del apóstol Pablo, ¿qué creen ustedes que le diría? Eso es como decirle a alguien, si la Biblia fuera una película, una sola película, es que solo hay que ver la escena 43 de la película. ¿Alguien puede realmente comprender 1600 años de revelación divina viendo solamente las cartas del apóstol Pablo? No, necesitamos la Escritura de cabo a rabo. Vamos ahora al Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, ¿cómo entendían los personajes del Nuevo Testamento que nosotros conocemos? ¿Cómo entendían las Escrituras? ¿Cómo abordaban las Escrituras? ¿Lo hacían ignorando todo lo del pasado y solamente se concentraban, hoy estamos en borrón y cuenta nueva? ¿O se referían constantemente a la revelación de las Sagradas Escrituras en el Antiguo Testamento? Miremos el Señor, por ejemplo, nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo hablaba? ¿Cómo enseñaba? ¿Cómo hacía para hablar con claridad a sus discípulos? Dos escenas que son muy ilustrativas, dos ocasiones que son muy ilustrativas. Por cierto, pasó casi que horas de diferencia uno del otro. Aquí van dos discípulos del Señor caminando hacia Emaús. El Señor les ha dicho que esperen en Jerusalén, pero ellos van como buen cristiano el domingo
quieren ir a otro lado menos al culto. Quieren ir a la playa, quieren ir a todos lados menos al culto. Entonces el Señor, en su inmensa misericordia, se les aparece en el camino a estos dos que van camino a Emaús. Y le dice el Señor: ¿de qué van platicando ustedes? Y le dicen extrañados los dos, ¿verdad? Uno de ellos, que era Cleofas, por cierto, medio pariente de María, ¿cómo se llama? De María, donde vino el Señor Jesús por la carne, que es el único extranjero que no se ha dado cuenta de lo que pasó en Jerusalén, que como Jesús, un profeta, anduvo predicando y lo asesinaron. Y nos han contado que ¿cómo se llama? Algunas mujeres nos llegaron contando de que lo vieron ahí en la tumba, pero nosotros estamos consternados, ¿no? Mire, tenían el testimonio, primero, 3 años y medio con Jesús. Segundo, el testimonio de una tumba vacía que habían encontrado las mujeres que habían llegado a embalsamar supuestamente al Señor, y esa tumba estaba vacía, y a una de ellas el Señor se le había aparecido. Y estos, con respeto lo digo, estos hermanos cabezones, en vez de quedarse en Jerusalén en el culto, se van para Emaús. Pero la misericordia del Señor se les aparece. Y mire la conversación que tiene. Entonces Él les dijo: oh insensato. Insensato es que le falta que le falta sensatez. Oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿A dónde está ese dicho de los profetas? Si Isaías había muerto 700 y pico de años antes, si Jeremías había muerto mucho tiempo antes, si Moisés había muerto, ¿a dónde están contenidos esos dichos? En la Escritura. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y entrara en su gloria? Les pregunto. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en las Escrituras de lo que decían acerca de él. ¿Podemos ignorar el Antiguo Testamento? ¿Qué pasa si nos concentramos nada más en el Nuevo Testamento? No vamos a entender 3/4 partes de la película. Y vamos a andar errados en un montón de conclusiones falsas que vamos a tener. ¿Qué hizo el Señor con estos muchachos? Explicarles desde Moisés. Moisés es Génesis, Éxodo, hasta Deuteronomio. Los profetas, todo el Antiguo Testamento, de cómo Cristo tenía que padecer antes de regresar a su gloria. Ahora, el Señor ese mismo día se va a Jerusalén. Y en Jerusalén encuentra que los hermanos están a puertas cerradas por miedo. Porque si mataron al jefe, imagínense lo que van a hacer con nosotros, ¿verdad? Se les aparece y les dice: salve, Señor, ¿cómo se llama? Y se quedaron asustados ahí. ¿Cómo entró? Y será el Señor. Y él, para probar que había resucitado, le dice: tráiganme algo de comer. Y le llevaron, dice la Escritura, un pescado y le llevaron un panal de miel. Yo no sé si ustedes han comido pescado con miel, pero qué cosa más rica. Yo lo comí en, ¿cómo se llama? En Estados Unidos, en Pensilvania. Ahí me di cuenta yo que era sabroso. El pescado con miel. Fabuloso. Aquí nunca he probado. En Estados Unidos, por lo menos el pollo Kentucky, si le ponen miel, ¿va? Y sabe bien, sabe bien. A los que nos gusta lo dulce, sabe bastante bien. Entonces, comieron con él y hay gente que está, ¿será, no será? Estaremos viendo visiones, estará un fantasma. Y dice, y él lo tomó y comió delante de ellos. Los fantasmas no comen pescado, ¿no? Ni mucho menos un panal de miel. O sea, está hablando del Cristo resucitado. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé
estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Si el jefe dice que hay que ponerle cuidado a Moisés, a los profetas y a los salmos, ¿quiénes somos nosotros para descartar el Antiguo Testamento y meternos a querer entender el Nuevo? Cuando, déjeme decirle de esta manera, el Nuevo Testamento es realmente un comentario del Antiguo Testamento. ¿Y qué significa un comentario? Que todos los escritores, desde Cristo, los apóstoles, el apóstol Pablo, el que escribe Hebreos, Juan, incluso cuando escribe Apocalipsis, hace referencias directas al Antiguo Testamento. Entonces, si yo solo me quedo con esa porción, por ejemplo, ¿verdad? Hace poco estaba viendo yo una discusión que tenían unos pastores de que se tenía que bautizar uno solamente en el nombre de Jesús. Y no, que bautizaron en el nombre de Jesús y mencionaban como 3, 4 versículos en el nombre de Jesús. Bueno, veamos toda la revelación. ¿Qué dijo el Señor? Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. ¿Qué significa entonces en el libro de los Hechos que bautizan en el nombre de Jesús? Con la autoridad como Él lo dijo que deberíamos hacerlo. Eso es lo que significa. No solamente que ignoremos el nombre del Padre, el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. La autoridad. Él dijo, toda autoridad me ha dado en los cielos y en la tierra. Con esa autoridad, dice, bautizamos, ¿cómo se llama? A los nuevos convertidos. ¿Y cómo se había que bautizar? ¿Cómo dice esa autoridad que se tiene que bautizar? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Más claro, no canta el gallo. Amén. Y nos hacemos chibolas, como los cieguitos aquellos que les conté en alguna ocasión, que están tratando de entender de qué se trata un elefante. Uno dice que solo es cola, otro que solo es patas, otro que solo es panza, otro que son orejas y otro que solo es moco, sin saber que es una sola revelación lo que está en la Escritura. Y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. En otras palabras, lo que está sucediendo delante de sus ojos no es algo nuevo, es lo que se reveló en Moisés, en los profetas y en los salmos. Es la manera de decir el Antiguo Testamento ¿cómo se llama? En los tiempos de Jesús, para no citar todos los libros y porque tampoco el nombre del Antiguo Testamento es algo reciente. Se hablaba, la Biblia, el Antiguo Testamento se decía Moisés, los profetas y los salmos, pero era toda la revelación del Antiguo Testamento. Amén, estamos. Sigamos. Esteban fue el primer mártir que tuvo la iglesia. Fue uno de los 7 diáconos, pero aparte de servir, Esteban predicaba y se metió en grandes problemas con los judíos, porque los judíos pensaban que estaba hablando de herejías, de locuras. ¿Quién es este para andar hablando semejantes cosas? Y lo llevaron a que lo agarraron preso para que presentara defensa de lo que él decía. ¿Y cómo comienza su defensa? No podemos leer todo, hay que leer todo el capítulo 7 prácticamente de lo que habla Esteban. Y dice, y él dijo, varones, hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham. Mire de dónde agarró la revelación. Desde el padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán, y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y ve a la tierra que yo te mostraré. ¿Desde dónde está hablando acerca de la gracia del Señor? ¿Desde dónde parte para hablar acerca del reino de Dios, de la buena noticia del Señor? Desde el Antiguo Testamento.
Génesis 12, ¿se acuerdan de eso? Y te haré una gran nación, maldeciré a los que te maldigan y bendeciré. Desde ahí, y comienza, habla de Moisés, habla de los profetas, y cuando llega ahí al versículo 47, imagínense hasta dónde llega. Mas Salomón le edificó casa. Está hablando de Salomón. ¿A dónde está Salomón? Ahí en los reyes. O sea, en esa defensa de su fe, parte prácticamente del Antiguo Testamento para defender y para decir lo que va a decir. Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies, ¿qué casa me edificaréis, dice el Señor, o cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre el Espíritu Santo, como vuestros padres así también lo hicieron. ¿Sabe por qué sale? ¿Por qué del templo hace semejante salto, aparentemente salto, a hablarles a ellos diciéndoles que son similares a los padres de antaño? ¿Por qué? Porque el templo, amados, es el reino del Señor. ¿Qué fue lo que anunció el Señor? El reino de los cielos se ha acercado. El centro de gobierno del Señor es su casa, su templo. Él moraba, su presencia estaba ahí en el lugar santísimo, se manifestaba en medio de los querubines que estaban sobre el propiciatorio en el arca del pacto. Ahí se manifestaba el Señor, ahí estaba la gloria del Señor. ¿Y para qué estaba ahí? ¿Qué era lo que hacía? Gobernar sobre el único territorio en todo el planeta Tierra que era el reino del Señor en esta tierra, que era la nación de Israel. ¿Y qué terminó pasando? Estando Dios en medio de ellos, empezaron a rechazar al Señor, a darle la espalda a Dios, a no obedecer su palabra, por lo cual el Señor, amados, los desechó, los entregó al exilio, a Babilonia, a los asirios. Y les está diciendo, ustedes son igual que ellos, porque viendo que el reino del Señor se está aquí, que no es un templo hecho de manos humanas, sino que el templo del Señor es nuestro Señor Jesucristo. Ustedes son tardos, son duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oído. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que los anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Usted, culpa de ustedes que nuestro Señor, en vez de ser recibido, a lo suyo vino, los suyos no le recibieron, sino que en vez de no recibirle, rechazarlo, lo entregaron a las autoridades para ser muerto. ¿Cómo hace su defensa Esteban? Del Antiguo Testamento. Pero es que para entender una historia, dice uno, es que yo no sé por dónde comenzar. ¿Y qué siempre le dice a la gente? Comience desde el principio. Y la próxima semana, el próximo martes, vamos a comenzar desde el principio, para que veamos la relevancia desde el día 1 que tiene las Sagradas Escrituras con respecto al reino de nuestro Señor. Y por eso dice el Señor, busquen primeramente, o sea, en primer lugar, el reino de Dios y su justicia, y las cosas materiales que necesiten van a venir por añadidura. Problema que tenemos los evangélicos ahora es que en las iglesias no se nos enseña el reino, se nos enseña a ver cómo obtenemos las añadiduras de parte de Dios. Y parece que el evangelio no funciona. Es que yo le pedí al Señor tal cosa y el Señor no me la concedió. Pues claro que no. Gracias a Dios que el Señor nos bendice, aún con la ignorancia que hemos tenido. Pero dice el Señor, mi rey, busquen el reino y practiquen la justicia revelada en el reino. Y lo material va a ser una cuestión secundaria. En otras palabras,
en esta casa que es de 2 pisos, es necesario estar conectado con el piso de arriba para poder ejercer aquí en el piso de abajo. Si no estamos conectados con el reino de los cielos, acá abajo, amados, la vida se nos va a hacer a cuadros, se nos va a hacer un imposible vivir. Hoy tenemos cristianos en depresión, cristianos que tienen que tomar pastillas para dormir, cristianos que tienen que ir al psicólogo y el psicólogo está más loco que el hermano. ¿Por qué? Porque no hallamos refugio. No. Tenemos una psicóloga aquí, pero es psicóloga cristiana. ¿Me explico? Y andamos disparados por todos lados. Cristianos que pagan y hacen tour para ir a no sé dónde, porque allá está el profeta tal y que no sé qué, en vez de buscar verdaderamente al Señor y su voluntad. Sigamos. Jacobo es hermano en carne de nuestro Señor Jesucristo. Cuando está en ese concilio donde los hermanos dicen, bueno, y los gentiles, nosotros sabemos lo que el Señor quiere hacer con los ¿cómo se llama? Con los judíos, pero ¿alcanzará también esta gracia para los gentiles? Y ahí hay una revelación de parte de Dios a este hombre del Señor. Y le dice, y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito. Otra vez, el burro, el trigo, ¿verdad? Antiguo Testamento. Como está escrito, después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído. ¿Cuál es el tabernáculo de David que está caído? Su reino. Que el tabernáculo es su presencia en medio de su pueblo. ¿Qué es lo que está restaurando el Señor? Su presencia en medio, no solamente de los judíos creyentes, sino de todo gentil que quiera creer también en Él. Y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor. En otras palabras, lo que Jacob está diciendo, este es el cumplimiento de que no solamente el reino es para los judíos, también es para los gentiles, porque este es un asunto de fe y esa es la voluntad del Padre Celestial. Así que los judíos, los no judíos o los gentiles también son bienvenidos a esta gracia, a este reino, porque por gracia es que somos salvos. Amén. Dice el Señor que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. ¿Desde cuándo viene el reino? Desde tiempos antiguos, desde Adán, desde Moisés, desde Noé, desde tiempos antiguos hace saber estas cosas. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten al Señor. En otras palabras, que no obliguemos a los gentiles a que se vuelvan judíos de religión, ¿verdad? Que los obliguemos a circuncidarse, que hagan aquí, que hagan allá, como que si fuera a seguir una tradición, sino es un acto de gracia. Otra vez más, en el Antiguo Testamento citaban el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento citan el Antiguo Testamento. Miremos al apóstol Pablo. En este pasaje que vamos a leer ahorita, el apóstol Pablo está preso. Ha sido llevado de Jerusalén y está en Roma. En Roma, por ser un ciudadano romano, le permitieron tener casa por cárcel. Y le permitieron a Pablo que lo pudieran llegar a visitar. Parientes, hermanos en la fe, judíos de hermandad de la misma nación, para que lo pudieran atender. No podía salir de la casa era la cárcel. Y cuando llegaron unos judíos, él quiso exponer las verdades del Señor a estos judíos. Y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios. ¿Qué les predicaba el apóstol Pablo? Cómo vencer la soledad, cómo hacer pisto en 3 pasos fáciles, cómo llevarse bien con la suegra, todas son predicaciones, amados, de cómo se llama, cómo ser el hombre victorioso para lo que fui diseñado, cómo conquistar las alturas,
cómo sacar el campeón que hay en nosotros. Se fijan en el montón de locuras que se predican allá afuera cuando se desconocen las Escrituras. ¿Qué les predicaba el apóstol Pablo? Y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, porque este no es un asunto. Una vez llegaron unos jóvenes, ya habíamos salido de un culto de día de semana y me abordaron 3 de los muchachos, ¿verdad? Y me dicen, pastor, yo estaba a 2, 3 días de irme de viaje para Estados Unidos. Me dicen, pastor, quiero que nos enseñe la gracia del Señor, que nos enseñe profecía bíblica y no sé qué otro tema más. Eran 3 temas los que querían, que en una sola sentada yo les dijera todo lo que sabía de las Escrituras. Y les tuve que decir, ¿verdad? Miren, Dios, este asunto no es de una sentada. Este asunto no es de que, ¿cómo se llama? Tomate esta pastilla y me llamas en la mañana. No. Este asunto hay que, despacito y buena letra. Hay que entender. Y está hablando, amado. Estaba discutiendo y estaba enseñándole a gente que conoce las Escrituras, que conoce el Antiguo Testamento. Y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. ¿A dónde está el reino de Dios? Sabe que lamentablemente, incluso en plataformas digitales o en aplicaciones digitales donde se estudia la palabra, hasta en la fecha, cuando uno busca las referencias al reino de Dios, y estamos hablando de gente que supuestamente conoce las Escrituras, ha estudiado los originales, dice, es que referencias del reino de Dios hay, con Melquisedec, ahí más o menos se deja entender lo del reino de Dios con Melquisedec, porque dice que era rey y sacerdote del Dios Altísimo, este Melquisedec. Y de ahí otra referencia en el Antiguo Testamento del reino será ahí como por el Salmo 2, porque habla del ungido del Señor en el Salmo 2. Y de ahí lo del reino lo empezamos a ver hasta que el Señor empieza a predicar del reino. ¿Ustedes creen que Jesús iba a predicar de algo nuevo que no estaba en Moisés, los profetas y los salmos? Por supuesto que no. Está continuando la revelación de lo que Moisés, los profetas y los salmos y todo el Antiguo Testamento y es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Y lamentablemente algunos asentían a lo que decía, pero otros no creían. Estos son supuestamente gente que conoce la Biblia. Y déjeme decirle algo más. Es importantísimo pedirle a nuestro Señor siempre que vayamos a la palabra su revelación. Su revelación. Es importante que las escamas de nuestros ojos se caigan para ver la pureza, la verdad de lo que el Señor quiere para nuestras vidas, de la voluntad de Dios acerca de su reino, la importancia que tiene su reino para nuestras vidas. ¿Y cómo va a ser importante para nuestras vidas si ni siquiera entendemos qué es el reino? ¿Cómo va a ser importante para nuestras vidas? ¿Cómo va a ser prioridad para nuestras vidas si ni siquiera sabemos? ¿Y esto del reino cómo funciona? Pues, ¿y qué es esto del reino? Necesitamos meternos a las Escrituras, a estudiarlas, pero es necesario. Hay gente con mucha experiencia en Biblia que ha pasado incluso por maestrías y por doctorados que no les amanece el reino del Señor. No tienen esa revelación. Que cuando se habla de reino para ellos se quedan extrañados. Y cuando se habla del reino del Señor, no, esto es una herejía porque están predicando otra cosa que no es. No estamos predicando lo que vos sabés acerca del reino del Señor. Estamos predicando la revelación completa de las Escrituras. Y uno más para terminar. El apóstol, bueno, ya hablamos del apóstol Pablo, ¿verdad? Conclusiones, amados. ¿Qué podemos concluir de todo esto que hemos hablado? Que la Escritura es una sola revelación. Que no podemos desechar. Es que yo puedo vivir sin Génesis. Así.
Es que de la Biblia pueden quitarme los profetas. Pero que no me vayan a quitar los evangelios. O que no me vayan a quitar las epístolas del apóstol Pablo. Y el libro menos leído de toda la escritura, Revelaciones. Sí, yo creo que puedo vivir mi fe sin Apocalipsis. Así. ¿Qué pasa en nuestra vida espiritual cuando no conocemos la total voluntad de nuestro Señor? Sacamos conclusiones equivocadas de nuestra fe. Mire, hay un evangelio allá afuera que les va a decir a ustedes, si usted está mal, amados, es que usted anda mal espiritualmente. Usted tiene que andar próspero. O usted tiene que andar que le sobran los billetes. Tiene que ser, ¿cómo se llama? Una persona próspera, porque Dios nos ha llamado a prosperidad. Bueno, y los narcos que tienen un gran problema con el billete, que no saben qué hacer con ellos, entonces, estos son apóstoles. ¿Me explico? ¿Acaso los grandes hombres de Dios, cómo terminaron si los consideramos en su vida social? El apóstol Pablo dijo, todo lo considero como basura por ganar a Cristo. ¿Y cómo terminó? Preso de esa posada donde estaba, salió a rendir cuentas de su fe al mismo César, y de ahí lo decapitaron. Nadie de nosotros quisiéramos, nosotros lo que esperamos es que el Señor nos bendiga y que si hoy ganamos uno, que mañana ganemos dos y que... No, amados, en este mundo, mientras estemos en este mundo vamos a tener altos y bajos, pero necesitamos conservar nuestra fe, a pesar de dificultades, de tormentas, de desiertos en nuestras vidas, porque dice el apóstol Pablo a los romanos, tengo, amados, la certeza que las aflicciones de este tiempo presente no se pueden comparar con la gloria que en nosotros ha de manifestarse. Si fuera a cambiar usted, vivir bien ahora y pasar fregado toda la eternidad, o ir más o menos ahí en esta vida y tener gloria en la eternidad, es lo que está diciendo el apóstol Pablo. La gloria que en nosotros ha de manifestarse es superior a cualquier sufrimiento que tengamos en esta vida. Vamos a la palabra para ir cerrando. Esto le dice el apóstol Pablo a Timoteo. Oiga bien las palabras del apóstol. Está hablando de que no le preste atención a un montón de cabezones que andan predicando otras cosas que no son el reino del Señor. Y le dice, momento Timoteo, no le prestes atención a eso. Mira, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Las conoces desde la niñez. Las sagradas escrituras. ¿Qué son las sagradas escrituras? Moisés, los profetas, proverbios, salmos, hasta lo que está revelado. Conoces, las cuales, para esto sirven las escrituras, te pueden hacer sabio para salvación. ¿Y qué es salvación? Salir del reino de las tinieblas a vivir para la gloria de nuestro Dios en su reino de luz, en su reino celestial. Ese es el cambio de vida. Esa es la sabiduría que debemos tener, el saber que no somos de este mundo. Aunque nacimos en este mundo, aunque hemos formado parte de este mundo, el Señor nos rescató a través de su sacrificio para trasladarnos de las tinieblas a su luz admirable. Y se necesita sabiduría. Las sagradas escrituras, Timoteo, te van a hacer sabio, para salvación, que es en Cristo Jesús. Y le dice todavía, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Toda la escritura, Timoteo. No te andes saltando libros de la Biblia. No te andes saltando de las cosas que no te gustan. Ay, pastor, es que cuando llego a Crónicas y empiezo a ver esas genealogías interminables.
Hay un mensaje en esa genealogía. Hay un mensaje en las genealogías de Jesús, en Mateo, ¿cómo se llama? En Lucas. Hay un mensaje que nos están queriendo comunicar el escritor sagrado. Y una más. Dice el apóstol Pedro, en el capítulo 1 de la segunda epístola. Tenemos también la palabra profética más segura. ¿Por qué es más segura? Porque es la revelación del Señor. No le busque 5 patas al gato, que solo tiene 4. A la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol? Está diciendo, amados, ustedes quieren ver la luz en medio de las tinieblas, su palabra. Métanse a conocer la palabra. No menosprecien la mesa del Señor, no menosprecien la escritura. Miren, ¿cuáles son los cultos menos atendidos en las iglesias de hoy? Las de estudios bíblicos. Es que yo quiero que se me predique. Y atendemos nada más cuando los estudios bíblicos deberían ser los más atendidos, con lápiz en mano, para llevarnos ese aprendizaje de la palabra de Dios para nuestras vidas. Porque vivimos en un mundo de tinieblas. Porque hay un montón de mentiras que hemos creído, como que si fueran verdades. Pero cuando vamos a la luz de la palabra, esa verdad debe sacar esa mentira de nuestros corazones, de nuestras vidas. Necesitamos conocer su palabra. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. O sea, la palabra se lee a raíz de la palabra. No es que hay un gurú, ¿verdad? Aquí, ese es el gurú que hay que preguntarle, mire, ¿qué dice Mateo 4:3? ¿A qué se refiere? Y solo este gurú. No. Está la revelación completa de las Escrituras para nuestro beneficio. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Amén. Toda la Escritura es necesario para entender la revelación de los propósitos y los planes de Dios para nuestras vidas, sin dejar tildes, ni comas, ni libros, ni segmentos, ni versículos, ni pasajes de la Escritura. Y es una sola historia, una sola revelación que comienza con el Señor estableciendo su reino celestial en esta tierra, en el Edén. Las cosas no salen como el Señor quiere y toda la revelación es lo que el Señor tiene que hacer para volver, Apocalipsis, a que el reino celestial vuelva otra vez a este mundo, a gobernar sobre todas las naciones y sobre toda su creación. Y nosotros somos parte de ese reino glorioso de nuestro Dios. Amén. ¿Preguntas, amados? Sí. Judith. Gracias. Solo un comentario. Yo, esta última, la lámina anterior en la que dice Pablo que algunos comprendieron y otros no creyeron, ¿verdad? Hace poco estuve viendo un video de un judío mesiánico que anda predicándole la palabra, anda predicándole a Jesús a todo judío que encuentra. Y él se basa, para explicarles quién es Jesús, se basa en los profetas, en el Antiguo Testamento, en Oseas, Zacarías, Isaías, y les lee el texto y algunos judíos se quedan sin palabras. Le dicen, wow, no sabía que esto existía y no sabía que, o sea, me parece a mí impactante porque ellos estudian y estudian y estudian. Pero hay un sesgo ahí porque se les niega la presencia del Mesías desde el Antiguo Testamento. Sí, amén. Y dicen ellos, no sabía que este Jesús que se menciona en el Nuevo Testamento, dice, su presencia se viene mencionando desde el Antiguo Testamento. Y soy testigo porque
no me está citando el Nuevo Testamento, me está citando los profetas. Correcto, correcto. Entonces, y especialmente se quedan anonadados algunos con Isaías 53, que describe todo lo que le pasó al Señor. Hay un doctor que ahora es cristiano. Él fue el primero que se convirtió. Luego llegó a los pies del Señor la mamá. El papá era acérrimo enemigo del evangelio. No quería saber nada. Entonces vinieron ellos orando por el papá, por la conversión del papá y todo, ¿verdad? Es que, miren, si me quieren hablar a mí de Dios, háblenme del Antiguo Testamento. Bueno, vamos a leer el Antiguo Testamento. Ciertamente llevó él como cordero, fue llevado al matadero. Isaías 53. Ya les dije que no me lean el Nuevo Testamento, que me lean el Antiguo Testamento. Papá, este es Isaías 53. Y a raíz de Isaías 53 se convirtió a los pies del Señor, sabiendo que Jesús es el Mesías, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Oramos, amados. Bendito y soberano Dios, hemos emprendido este viaje, Señor, para que tú hables a nuestras vidas, a nuestro entendimiento, acerca de tu reino eterno. Queremos conocerte, Señor, cada vez más. Queremos entenderlo, discernirlo, queremos vivirlo, Señor, para la gloria de tu nombre y para bendición nuestra. Ayúdanos, que los problemas de esta vida no nos carguen tanto, que nos olvidemos de ir a tu palabra, de tener esa delicia, Señor, de ir a las Escrituras y que tú hables a nuestro espíritu, a nuestro ser interior. Permite, Señor, que sea tu espíritu el que nos guíe a toda verdad, que nadie de nosotros, Padre Santo, de los que estamos aquí, de todos aquellos que quieran emprender, Señor, este viaje, este estudio, que vamos a ir paso a paso, hablando acerca de tu revelación, que nadie de nosotros, Señor, se quede postrado en el camino, que así como decías tú en esa parábola del sembrador, gente que no entiende el reino, o gente que viene la persecución, y esa semilla se termina, Señor, sofocando y no creciendo, no germinando. Ayúdanos a cada uno de nosotros a hacer buena tierra, Señor, para que tu palabra sea puesta en nuestros corazones y pueda dar fruto abundante para ti, para tu gloria y para bendición de nuestra iglesia y de cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Léanse, amados, Génesis 1, 2 y 3 para la próxima semana. Repásenlo despacito, buena letra, háganlo si es posible de noche, mediten en él, qué es lo que está diciendo el Señor, y vamos a ver la profundidad de lo que dice la Escritura con esos tres primeros. Ese es el plan, ahí comienza el plan de Dios para toda la humanidad. Amén. Bendiciones.